7 de agosto, Mateo 15, 21, 28 del libro Hablar con Dios. Tema: la virtud de la humildad. Narra San Mateo en el Evangelio de la misa de hoy que Jesús se retiró con sus discípulos a tierras de gentiles, en la región de Tiro y de Sidón. Allí se le acercó una mujer que a grandes gritos imploraba: Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está cruelmente atormentada por el demonio. Jesús la oyó y no contestó nada. Comenta San Agustín que no le hacía caso precisamente porque sabía lo que le tenía reservado. No callaba para negarle el beneficio, sino para que le mereciera ella con una perseverancia humilde. La mujer debió de insistir largo tiempo, de tal manera que los discípulos, cansados de tanto empeño, dijeron al maestro: atiéndela, que se vaya, pues viene gritando detrás de nosotros. Y el Señor le explicó entonces que él había venido a predicar en primer lugar a los judíos, pero la mujer, a pesar de esta negativa, se acercó y se postró ante Jesús diciendo: Señor, ayúdame. Ante la perseverancia insistente de la mujer cananea, el Señor le repitió las mismas razones con una imagen que ella comprendió enseguida. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Le dice de nuevo que ha sido enviado primero a los hijos de Israel y que no debe de preferir a los paganos. El gesto amable y acogedor de Jesús en tono a sus palabras quitarían completamente cualquier tono hiriente a la expresión. Las palabras de Jesús llenaron aún más de confianza a la mujer, quien con gran humildad dijo: es verdad, Señor, pero también los perritos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Reconoció la verdad de su situación, confesó que eran señores suyos aquellos a quienes él había llamado hijos. El Señor, el mismo San Agustín señala que aquella mujer fue transformada por la humildad y se mereció sentarse a la mesa de los hijos. Conquistó el corazón de Dios, recibió el don que pedía y la gran alabanza del Maestro. Oh mujer grande en su fe, hágase como tú quieras. Y quedó sanada su hija en aquel instante. Sería seguramente más tarde una de las primeras mujeres gentiles que abrazaron la fe y siempre conservarían en su corazón el agradecimiento y el amor del Señor. Nosotros, que nos encontramos lejos de la fe y de la humildad de esa mujer, le pedimos con fervor al Maestro: buen Jesús, si he de ser apóstol, es preciso que me hagas muy humilde. Y el sol envuelto de luz cuanto toca, Señor, llámame de tu caridad, endiósame, que yo me identifique con tu voluntad adorable para convertirme en el instrumento que deseas. Dame tu locura de humillación, la que te llevó a nacer pobre, al trabajo sin brillo, a la infancia de morir cocido con el hierro de un leño y al anonadamiento del sagrario. Que me conozca y que te conozca. Así jamás perderé de vista mi nada. Solo si podré seguirte como tú quieres, como yo quiero, con una fe grande, con un amor hondo y sin condición alguna. Se cuenta en la vida de San Antonio Abad que Dios le hizo ver el mundo sembrando de los lazos de un demonio tenía preparado para hacer caer a los hombres. El santo, después de esa visión, quedó lleno de espanto. Preguntó al Señor: ¿quién podrá escapar de tantos lazos? Y oyó una voz que le contestó: Antonio, el que se humilla, el que es humilde, pues Dios da la humildad, la gracia necesaria, mientras los soberbios van cayendo de todas las trampas que el demonio les tiende. Más a las personas humildes del demonio no se atreve a atacarlas. Nosotros
Si queremos servir al Señor, hemos de desear y pedirle con insistencia la virtud de la humildad. Nos ayudará a desearla de verdad, en tener siempre presente que el pecado capital opuesto a la soberbia es más contrario a la vocación que hemos recibido del Señor. Lo que más daño hace a la vida familiar y a la amistad, lo que más se opone a la verdad es la felicidad. En el principal apoyo con que cuenta el demonio en nuestras almas para intentar destruir obras del Espíritu Santo, trata incesantemente de edificar. Con todo, la virtud de la humildad no consiste solo en rechazar los movimientos de la soberbia, del egoísmo y del orgullo. De hecho, ni Jesús ni su Santísima Madre experimentaron movimientos de algunos de soberbia. Sin embargo, tuvieron la virtud de la humildad con grado sumo. La palabra humildad viene de su origen de latinos humus, que significa tierra. Humilde, en su etimología, significa inclinación hacia la tierra. La virtud de la humildad consiste en inclinarse delante de Dios y de todos los que hay de Dios en las criaturas. En la práctica nos lleva a reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez e indigencia ante Dios. Los santos sienten una alegría muy grande al anonadarse delante de Dios y en reconocer que solo es Él grande y que es comparación con los suyos. Todas las grandezas humanas están vacías, no son sino mentiras. La humildad se fundamenta en la verdad, sobre todo en esta gran verdad. Es infinita la distancia entre la criatura y el Creador. Por eso, frecuentemente hemos de detenernos para tratar de persuadirnos de que todo lo bueno que hay en nosotros es de Dios, todo el bien que hacemos ha sido sugerido e impulsado por Él y nos ha dado la gracia para llevarlo a cabo. No decimos ni una sola jaculatoria si no es por el impulso y la gracia del Espíritu Santo. Lo nuestro es la deficiencia, el pecado, el egoísmo. Estas miserias son inferiores a la misma nada, porque son un desorden y reducen a nuestra alma a un estado de ayección verdaderamente deplorables. La gracia, por el contrario, hace que los mismos ángeles se asombren al contemplar un alma resplandeciente por el don divino. La mujer cananea no se sintió humillada ante la comparación de Jesús, señalándole la diferencia entre el judío y los paganos, y era humilde y sabía su lugar frente al pueblo elegido porque fue humilde. No tuvo inconveniente de perseverar y a pesar de haber sido aparentemente rechazada en postrarse ante Jesús. Por su humildad, su audacia y su perseverancia obtuvo una gracia tan grande. Nada tiene que ver la humildad con la timidez y la pusilanimidad y con una vida mediocre o sin aspiración. La humildad descubre de todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia. Permanece a Dios, porque su plenitud hemos recibido todos, el tan y tanto don nos mueve a agradecimientos. La pregunta, ¿cómo ha de llegar a la humildad? Corresponde la contestación inmediatamente por la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios puede darnos la visión clara de nuestra propia condición y la conciencia de de la grandeza que origina la humildad. Por eso hemos de desearla y pedirla incesantemente, convencidos de con que con esa virtud amaremos a Dios y seremos capaces de grandes empresas a pesar de nuestra flaqueza. Junto a la petición hemos de aceptar la humillación normalmente pequeñas que surgen cada día por motivos tan diversos en la realización de propios trabajos, en la convivencia con los demás, al notar la flaqueza y al ver las equivocaciones que cometemos, grandes y pequeños. De Santo Tomás de Aquino se cuenta que un día fue corregido por un supuesto falta de gramáticas mientras leía y le corrigió según le indicaba.
Luego sus compañeros le preguntaron por qué le habían corregido si él mismo sabía que era correcto el texto tal como lo había leído. Y el santo contestó, vale más delante de Dios una falta de gramática que otra de obediencia y de humildad. Andemos en el camino de la humildad cuando aceptamos las humillaciones pequeñas o grandes y cuando aceptamos los propios defectos, procurando luchar con ellos. Quien es humilde no necesita demasiadas alabanzas, elogios en su tarea, porque su esperanza está puesta en el Señor. Y Él es, de modo real, verdadero, la fuente de todo bien, de su felicidad. Es Él quien ha sido todo lo que hace. Una de las razones por las que los hombres son tan propensos a alabarse y a sobreestimarse su propio valor y sus propios poderes, a resistirse a cualquier cosa, a quienes rebajándoles en su propia estima y en la de otros, es porque no ven más esperanza para su felicidad que ellos mismos. Por eso son a menudo tan susceptibles, tan resentidos cuando son criticados, tan molestos para quienes le contradicen, tan insistentes al salir con las suyas, tan ávidos de ser conocidos, tan ansiosos de alabanza, tan determinados a gobernar en medio de ambientes, su confianza en sí mismo como en el naufrago, como el que naufragó su, su sujeto en una paja, se sujetó en una paja y la vida prosigue cada vez más lejos de la felicidad. Quien lucha por ser humilde no busca ni elogios ni alabanzas. Si se llega a procurar enderezarlos a la gloria de Dios, autor de todo bien, la humildad se manifiesta no tanto en el desprecio como en el olvido de sí mismo, reconociendo con alegría que no tenemos nada que no haya recibido y que nos lleves a sentirnos hijos pequeños de Dios que encuentran toda la firmeza en las manos fuertes de su Padre. Del libro Hablar con Dios, Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7 de agosto.